Quería explicaros un poco con este tema de la nueva borrador de ley de memoria y así, un poco ponernos en perspectiva qué se ha hecho hasta ahora, qué hemos hecho hasta ahora, por lo menos desde Aranzadi, qué se ha hecho en investigación, cómo afectan las leyes de memoria, cómo afectan las políticas públicas de memoria, la legislación y demás, ¿no? Para que posteriormente compartamos conversación o lo que creáis oportuno. En Aranzadi, en el año 2000, empezaron las exhumaciones a gran escala, por decirlo de alguna forma, no solo en Euskal Herria, sino fuera, a nivel estatal. Eso fue un punto de inflexión, en el sentido en el que llegó a la opinión pública, se abrió el debate sobre el tema de la recuperación de la memoria histórica, de las víctimas de la guerra del 36 y de la dictadura franquista. Era un debate que en gran parte estaba olvidado. Es cierto que siempre ha habido asociaciones y gente en municipios y a nivel local que ha luchado porque eso no se olvidara, por recuperar la memoria de estas personas, pero sí que es verdad que mediáticamente, legalmente, políticamente era un tema que gracias a este tipo de exhumaciones de repente explota en el buen sentido, ¿no? ¿Qué ocurre con estas exhumaciones? Voy a explicar un poco el recorrido que tenemos en este tema. ¿Qué ocurre? Que abre la veda y ocurre que en ciertos ayuntamientos donde de repente descubrimos y sacamos y recuperamos la dignidad de 6 personas, 7 u 8 que están en una cuneta, la siguiente pregunta de la gente de ese municipio y de esas entidades locales es: bueno, pero aquí, ¿qué más ocurrió, no? Aquí, aparte de 8 personas fusiladas, ¿cuánta gente se fue del municipio? ¿Cuánta gente estuvo encarcelada? ¿Cuánta gente estuvo en batallones de trabajadores? ¿Cuánta gente fue fusilada tras un consejo de guerra? Y esa sí fue la siguiente pregunta. Y a partir de ahí es cuando nosotros empezamos, a nivel local, a trabajar en muchísimos municipios, pues para recuperar esa memoria, para saber quiénes sufrieron la represión y graves violaciones de derechos humanos durante la guerra y el primer franquismo. Y, en mi opinión, ahí había un déficit democrático. Había un déficit democrático en el sentido en el que académicamente nos habían contado lo que yo llamo la batallita, que era muy necesario. Nosotros sabíamos cuándo se había dado el golpe, quiénes eran los artífices del golpe militar, cuándo entraron las tropas sublevadas en Donosti, quiénes eran los protagonistas de la guerra, pero no sabíamos con nombre y apellido quiénes eran las víctimas de todo aquello. Y ese déficit democrático, que no era casual, que era una política intencionada, empezó a cambiar a partir de esas investigaciones, en archivos locales, militares, etcétera, con todas las dificultades del mundo. Y aquí quiero reseñar lo he dicho antes, pero quiero volverlo a señalar. La importancia aquí es vital. Aranzadi no inventa nada. Tampoco lo inventa el ámbito universitario, ni lo inventan los gobiernos, ni central, ni vasco, ni navarro, ni ninguno. Son las asociaciones locales las que empiezan a mover todo esto y ayuntamientos. A nivel institucional local hay un gran movimiento para que esto empiece a moverse, ¿no? Luego vendrán los gobiernos autonómicos, forales y demás, con una ayuda imprescindible para que en muchos casos imprescindible, para que estas investigaciones se lleven a buen puerto, con unas subvenciones económicas y demás, que son muy importantes. Yo no le quitaría ningún tipo no las criticaría, todo lo contrario. Pero sí que es verdad que no lo inician esos gobiernos, sino las entidades locales. Importante, sobre todo, si lo comparamos pues con cualquier otro territorio del Estado español. Si nos vamos a Andalucía, mi tierra, están a años luz de que haya una política de memoria con una serie de ayudas para que este tipo de memorias locales y demás salgan a la luz. ¿Pero qué ocurre? Luego viene la siguiente pregunta. Por una cuestión metodológica, vamos a decirlo así, hay más cuestiones. Parecía que la dictadura se acababa en el año 45. Todos estos proyectos hablaban de la guerra
y del primer franquismo. Y ese primer franquismo acababa en el 45. A partir de ahí parecía que el franquismo no existía. Con lo cual, una vez terminábamos, yo cuento la experiencia que tenemos desde Aranzadi, terminamos ese periodo, la siguiente pregunta era obvia. ¿Y luego qué? Porque la dictadura no acaba en el 45, luego continúa. Claro, es algo que parece obvio, pero si atendemos un poco a la guerra esta del relato que nos afecta también a los historiadores y demás, parece que no hubo franquismo luego, ¿no? Que se suavizó, que era otra cosa más suave, que luego llegó la transición pacífica y demás, y la realidad es que el franquismo es mucho más largo que hasta el 45, dura muchísimo más. El franquismo puede cambiar el discurso, puede cambiar incluso los métodos represivos, que cuando lo estudiamos es lo que vemos, puede amoldar una serie de actitudes, pero el franquismo sigue siendo la misma dictadura con los mismos principios y los mismos objetivos. ¿Qué ocurre? Cuando nos metemos a investigar ese segundo franquismo, del 45 en adelante, llegamos a los años 60, y en los años 60 ocurre que hay una oposición que se reactiva. Y esa oposición que se reactiva, aquí a nivel de Euskal Herria, ocurre que hay una oposición que además de reactivarse, porque no solo ocurre aquí, también ejerce la violencia. Y nos metemos en lo que comúnmente conocemos como conflicto vasco, o si preferís, en las últimas décadas del histórico conflicto vasco. Eso lo dejo para quien como quiera describirlo. Un conflicto vasco que no termina con la muerte del dictador ni con la transición, sino que continúa unas décadas más. Entonces nos metemos en un nuevo problema. Si ya era problemático investigar este tipo de cuestiones, cuando hablamos del conflicto vasco del 60 en adelante, que para mí es un eufemismo, como memoria cercana, memoria reciente, memoria histórica, memoria reciente, para mí memoria reciente es un eufemismo para no hablar de conflicto vasco, para que todos los espectros políticos se sientan a gusto, ¿no? Pero a partir del año 60 ya nos metemos en otra problemática, la problemática de hablar del conflicto vasco, de otra serie de cuestiones que no acaban en la dictadura. En cualquier caso, este tipo de investigaciones que nos crean problemas a la hora de documentar, a la hora de llegar a la información, que ese es otro tema, el tema de los archivos, la localización de archivos. Ojo, hoy en día es más fácil investigar casos del año 40 que del año 70. Un archivo policial, un archivo militar es mucho más difícil. Parece un poco complicado, raro, pero es así. En cualquier caso, sea tanto en el periodo de memoria histórica o primer franquismo o en el periodo de memoria reciente, del año 60 en adelante, nosotros la metodología la tenemos clara. Es decir, Aranzadi, cuando trabaja a nivel local o provincial, lo hace investigaciones no parciales, integrales, y sin dejar atrás a ninguna víctima. Es decir, no hacemos trabajos parciales en función de quién ha sido el victimario. Si en un ayuntamiento toca la puerta Aranzadi, normalmente hay un acuerdo entre todos los partidos políticos que están en ese ayuntamiento, si no, no es factible, sobre todo cuando hablamos del 60 en adelante, y no podemos dejar a nadie fuera. No vamos a investigar solo a las víctimas de ETA, o no vamos a investigar solo a las víctimas del Estado, o no vamos a investigar solo una tipología represiva o de violación de derechos humanos. Son investigaciones integrales que el objetivo no es hacer un libro de la batallita, como he dicho antes, sino hacer una radiografía, un informe pericial donde en eso que hablamos de verdad, justicia y reparación, esa verdad, esa radiografía, sea una herramienta para que a partir de ahí se ejerzan a nivel local políticas públicas de reconocimiento, se exija justicia, lo que se crea. Pero al menos esa imagen global completa la tengan, ¿no? Y con respecto a las políticas públicas, ¿qué? Por una parte,
someramente he hecho el recorrido de cómo investigamos, qué tipo de investigación hacemos. Ahora vamos a ver un poco las políticas públicas y legislación y cómo nos afecta. 1999, Ley de Víctimas del Terrorismo, modificada en 2011. Aquí el centro, podríamos hablar largo y tendido de esta ley, establece el año 60 como inicio del terrorismo. Nos iríamos muy lejos, pero el centro, la clave de esta ley son las víctimas de ETA, de lo que se considera terrorismo, de grupos subversivos, contestatarios, terroristas, como quieran cada uno llamarlo, pero nos entendemos. Son las víctimas de ETA. Y a partir de esta ley, estas víctimas están cubiertas en el aspecto de búsqueda de la verdad, de la justicia, pueden exigir justicia, los jueces investigan, y de reconocimiento. Hay una reparación económica, moral, etcétera. En 2007 se crea la Ley de Memoria Histórica, y esta es la que cubre a las víctimas del franquismo. Cubre, entre comillas, en el sentido de que si comparamos con la cobertura que da a las víctimas del terrorismo, es bastante menor. Hay un acceso parcial a la verdad. No existe una capacidad total de entrar en los archivos para buscar esa información. No existe una capacidad, no existe un reconocimiento de exigir justicia punitiva penal, y el reconocimiento es mucho menor económicamente y moral y de cualquier tipo que el de las víctimas del terrorismo. Por tanto, las víctimas del terrorismo pueden solicitar y conseguir justicia, las del franquismo no. Y yo creo que eso es clave en la diferenciación que se le da a una víctima y otra. Por otra parte, y otra cuestión fundamental, por otra parte, la legislación foral. La legislación foral, la de aquí, la del Gobierno de Navarra, 2010, víctimas del terrorismo, 2013, asesinados y víctimas de la represión franquista, a partir del golpe militar, y en 2019, víctimas por actos de motivación política provocadas por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. Aquí también vemos, tanto en la legislación estatal como en la foral, una cronología que nos marca las prioridades de los legisladores. Se está legislando antes sobre las víctimas cercanas, sobre el terrorismo, que sobre aquellas que se va el tiempo y se van muriendo y ya no tenemos ni capacidad de entrevistarlas y de coger el testimonio. Se legisla primero, hay legislación primero sobre víctimas del terrorismo y luego viene el tema de las víctimas del franquismo, ¿no? No obstante, todas estas leyes yo creo que tienen su importancia, sobre todo a nivel foral y autonómico vasco. Creo que son leyes que cuando hablan de la violencia de extrema derecha, estatal y demás, creo que tienen muchos déficits, pero creo que son valientes. Son valientes y vuelvo a decir, sobre todo si lo comparamos con lo que hay en otras comunidades autónomas, porque esto es impensable. Es impensable. Y las limitaciones de esta legislación, la foral y la autonómica, son limitaciones que vienen por una norma estatal. O sea, la legislación foral y la legislación autonómica no puede llegar a más. No puede llegar a una justicia penal, solo restaurativa. Bueno, y aquí voy a unir un poco lo que es la investigación histórica y lo que os he hablado un poco de leyes, ¿no? De políticas públicas. Si toda víctima, en resumen, si toda víctima tiene derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación según estándares internacionales, en el Estado español hoy por hoy hay víctimas de primera, víctimas de segunda y víctimas que ni siquiera son reconocidas como víctimas. O sea, hay tres estándares, con lo cual no hay en igualdad un acceso a esos tres principios. Con respecto a la verdad, ya lo he dicho antes, las víctimas de ETA y otros grupos considerados terroristas tienen acceso a toda la verdad en la medida en que no solo aquellos que investigan tienen acceso a los archivos, sino que los jueces ordenan investigar esos casos, con lo cual tienen un acceso total a esa verdad. Por lo menos intentar encontrarla. ¿Se encontrarán o no? Hay casos de ETA sin esclarecer, pero no porque no exista una investigación, porque no lo han podido esclarecer.
Y ese acceso a las fuentes es muy importante. Nosotros, cuando investigamos casos que, por ejemplo, el Gobierno vasco en sus retratos municipales habla de casos sin esclarecer con respecto a las últimas décadas, cuando intentamos esclarecer esos casos no tenemos acceso a los archivos. Si no tenemos acceso a los archivos, ¿cómo vamos a esclarecer? Caso Echevarrieta, caso Zabalza, algunos están bastante claros, pero quiero decir, hay un informe policial detrás de cualquier tipo de suceso de estos y no tenemos acceso, con lo cual el acceso a la verdad de cierto tipo de víctimas es parcial y en otros casos es total. Con respecto, y en caso de torturas, ¿alguien cree que no existen informes policiales sobre centenares de casos de torturas? ¿Que no se fotografiaban? ¿Que no existen informes? Pero sí existen desde el final del franquismo. Incluso de la forma más estúpida. Hace poco estaba investigando un caso en Hernani, tenemos grabado por el Instituto Vasco de Criminología el tema de los casos de tortura, una persona que en el año 73 en Hernani le detienen, él declara que le torturan, que casi lo matan, pero que no sabe ni qué día era, ni dónde estuvo, ni se acuerda de nada de eso. Claro, eso a ojos dirían, no, eso no vale para nada. Pues investigando este caso, gracias al acceso al Archivo Provincial de Guipúzcoa, donde están todos los informes de la Guardia Civil, cosa que no tenemos en el resto de provincias, hay un informe de la Guardia Civil que dice, día tal, 3 de marzo creo que era, del 73, detenido fulanito Pérez, trasladado a la comisaría de Donosti, y cuando va a ser de nuevo trasladado, él empieza a pegarse chocazos contra un muro y hay que trasladarlo al hospital. ¿No? Ese tipo de documentos aparecen. Lo que pasa es que hay que tener acceso a ese archivo. Pero evidentemente existe documentación. Claro que existe documentación. Y la segunda pregunta, ¿alguien cree que estos historiadores del Centro de Memorial, etcétera, no tienen acceso a documentación para documentar todos esos casos que investigan sobre víctimas de ETA y demás? Por supuesto que la tienen. Por supuesto que la tienen. También existimos investigadores de primera y investigadores de segunda, según que investigues. Justicia, ya lo he dicho antes, en el tema de la justicia tampoco existe una igualdad. Hay víctimas en función de quién es el victimario que tienen acceso o posibilidad de acceder a la justicia y otras que no. Y en el reconocimiento también hay diferencias, pero es diferente también. En nuestra experiencia trabajando, las víctimas de ETA y otros grupos, contestatarios o como queráis llamarlos, han tenido un reconocimiento institucional amplio y desde hace mucho tiempo, pero no lo han tenido social. Es más, han sido estigmatizados, vilipendiados en algunos casos y no han tenido ningún tipo de reconocimiento y apoyo social en el medio, en el entorno en el que esas personas vivían cuando fueron víctimas. Y al revés. Las víctimas del Estado han tenido un apoyo social amplio, hablo en general, hay de todo, en general han tenido un apoyo muy amplio en aquellos municipios donde residían, un apoyo social desde el principio y que se mantiene a lo largo de los años, pero institucionalmente o ha venido tarde o no ha llegado. 5 minutos, acabo. En conclusión, mi percepción como investigador es que, bueno, es lo que he dicho antes. Para mí, como investigador, si atendemos a las políticas públicas, al acceso a archivos y lo que podemos investigar, y si queremos realmente cumplir esos mandatos de verdad, justicia y reparación, creo que existen víctimas de primera, de segunda y víctimas que no se pueden ni categorizar porque no son reconocidas, ¿no? Sin embargo, nosotros seguiremos intentando hacer investigaciones integrales por dos motivos fundamentales. Por un lado, porque es nuestro y vuestro derecho conocer la verdad. Es un derecho. Y por eso intentaremos hacer investigaciones integrales. Y segundo motivo, porque creo que estamos ante una sociedad lo suficientemente madura para conocer toda la verdad y poner encima de la mesa, sin que nadie piense que el contar todo es justificar nada. Nosotros como investigadores no estamos para justificar ni condenar a nadie. Nosotros estamos para poner encima de la mesa todo lo que podamos investigar. Porque claro,
hay veces que parece que no vamos a contar la mitad, no vaya a ser que si la gente sabe esto justifique lo otro. Bueno, la sociedad es madura para cada uno hacer la lectura que crea del pasado pasado reciente y del pasado más pasado. Pero nosotros, si cumplimos una función social como historiadores, ciencias sociales, tenemos que cumplir una función social en la medida de aportar todo aquello que puede valer, que ha pasado, no algo parcial, ¿no? Y no tengo tiempo, pero siempre pongo, cuando se habla del centro memorial y demás, siempre se habla de, bueno, la polémica con Manzanas, etcétera. Yo siempre pongo el caso de Xavi Etxebarrieta. Ya lo conté y ha salido alguna vez, y con la tesis tuve la oportunidad de investigarlo. Se ha hecho un libro, una serie, un documental, una serie en Movistar, contando aquello que interesaba, que era romper el relato de la izquierda abertzale con respecto a la muerte de José Antonio Pardines y Xavi Etxebarrieta. En base a una documentación histórica que está toda en un mismo expediente. El informe forense de José Antonio Pardines y de Xavi Etxebarrieta está en el mismo expediente de la Guardia Civil. Y ellos cogen la autopsia de José Antonio Pardines y dice, es mentira, José Antonio Pardines no murió en enfrentamiento, lo mataron. Y es cierto, tiene 5 tiros dados en el cuerpo, sin que el Guardia Civil le hubiera pegado ningún tiro. Es cierto, pero es que también está la autopsia de Etxebarrieta en ese mismo expediente, y Etxebarrieta tiene un tiro por la espalda cuando está en el suelo boca abajo. Y sin embargo, esa parte de la historia no la cuentan, la ocultan historiadores profesionales. Con lo cual, yo creo que eso es honestidad a la hora de trabajar. Contémoslo todo. ¿Por qué hay que esconder algo? Estamos hablando de un periodo dictatorial. Ya no quiero saber lo que tiene que ser cuando encuentren algo de los años 80, 90. Y bueno, eso es más o menos. Luego tendremos oportunidad de seguir hablando. Es que recasco.